Melissa rompió récord con la ráfaga de viento más poderosa jamás registrada. Sentido de que el impacto de Melissa sobre Jamaica y Cuba pudiera ser devastador. Tiene vientos de 175 millas. Preparativos urgentes siguen en Jamaica mientras el huracán Melissa continúa avanzando hasta la isla. La están llamando la tormenta del siglo. A esta hora el poderoso huracán Melissa castiga. Podrías pensar que el mar siempre vuelve a la calma, que la superficie azul que abraza a Cuba jamás podría transformarse en una bestia capaz de desgarrar ciudades enteras. Pero quienes estuvieron ahí todavía recuerdan el sonido que rompió la madrugada. Un rugido sin forma, algo entre tormenta y criatura viva, tan profundo y tan cercano que hacía vibrar el pecho. Así empezó la noche en la que Melissa, un nombre que parecía inofensivo, se convirtió en la tormenta que partió la historia del Caribe en dos. Y aunque hoy, 1 de diciembre del 2025, el huracán ya es solo una cicatriz en los mapas meteorológicos, sus consecuencias siguen respirando en cada calle destruida, en cada techo arrancado, en cada familia que aún intenta entender cómo una tormenta puede cambiar todo en solo unas horas. La historia ya no se cuenta como un fenómeno meteorológico, sino como un episodio que dejó un eco difícil de olvidar. Melissa nació lejos de Jamaica, un remolino insignificante que tomó fuerza como si algo lo empujara desde abajo. Para el 28 de octubre ya era una tormenta perfecta, afilada, compacta, impredecible, convertida en un huracán de categoría 5 que avanzaba con la precisión de una maquinaria ciega. Cuando golpeó Jamaica, lo hizo sin piedad, llevando consigo una pared de viento capaz de arrancar torres eléctricas como si fueran ramas secas. Y después, sin perder su impulso, siguió la línea del Caribe hasta encontrar a Cuba en la oscuridad de la madrugada. Era inevitable, era matemático, era casi quirúrgico. No había forma de detenerlo. Mucho se ha dicho desde entonces, pero hay 5 datos sobre Melissa que permiten entender por qué este huracán rompió récords y expectativas incluso entre expertos. El primero es que sus vientos en Jamaica alcanzaron los 298 kilómetros por hora, un nivel tan cercano al límite teórico de lo que un huracán puede sostener que muchos meteorólogos lo consideran un caso de estudio inmediato. El segundo dato es que la presión mínima registrada cayó tan rápido, en menos de 24 horas, que Melissa entró en la categoría de intensificación explosiva, un fenómeno extremadamente peligroso en la que la tormenta gana fuerza más rápido de lo que los sistemas de alerta pueden advertir. El tercer dato es que el diámetro del ojo se mantuvo sorprendentemente pequeño, lo que en meteorología se interpreta como una señal de un huracán más agresivo. Un ojo pequeño concentra la energía en una zona más reducida, aumentando la velocidad del viento y la intensidad de las ráfagas. El cuarto dato es que, aún degradándose a categoría 3 al llegar a Cuba, conservó el núcleo cálido y simétrico, lo que significa que su estructura interna estaba tan organizada que el impacto era inevitablemente destructivo, incluso sin su máximo nivel de fuerza. El quinto dato es quizás el más inquietante. Melissa mantuvo temperaturas superficiales del mar que superaban el umbral de formación tradicional. El océano estuvo más cálido de lo normal, alimentando la tormenta como si fuera un motor conectado a un suministro infinito. Después de estos datos, entender lo que ocurrió es tanto un ejercicio científico como humano. Melissa no solo fue viento, fue agua, presión, calor, trayectoria y sobre todo, tiempo. Golpeó Jamaica primero, dejando 32 muertos confirmados, cientos de heridos y miles de viviendas destruidas en menos de una hora. Pero fue su entrada a Cuba lo que creó una huella especialmente dolorosa en la memoria reciente del país. En Santiago de Cuba, el impacto comenzó antes de que saliera el sol. No hubo amanecer ese día, solo una secuencia interminable de ráfagas que parecían partir el cielo. Las ondas de choque del viento hacían vibrar puertas metálicas como si alguien las golpeara desde afuera, y las olas, más altas que edificios de 2 pisos, ascendían por el malecón como manos tratando de arrancar la ciudad desde sus cimientos. A nivel meteorológico, Melissa ocurrió por la combinación perfecta de factores atmosféricos,
El Atlántico tropical en 2025 registró temperaturas por encima del promedio, creando un ambiente ideal para que las ondas tropicales evolucionaran en ciclones más potentes. La cizalladura del viento que normalmente podría debilitar las tormentas era mínima en la zona donde Melissa se formó. Esto permitió que las columnas de aire caliente ascendieran sin interrupción, generando un motor vertical que alimentó el sistema con una eficiencia casi inusual. Al mismo tiempo, un patrón de alta presión al norte actuó como una pared invisible que empujó al huracán hacia Jamaica, primero y luego hacia Cuba. No fue una trayectoria aleatoria, fue un pasillo atmosférico perfectamente alineado para dirigir la tormenta hacia tierra firme. En Cuba, los daños se extendieron más allá de lo visible. Sí, hubo techos arrancados, postes doblados, casas inundadas, carreteras comidas por el mar. Pero también hubo un golpe profundo al sistema eléctrico, a los cultivos, a las reservas de agua potable y a los centros médicos que quedaron aislados cuando las comunicaciones colapsaron. Las imágenes que comenzaron a circular días después mostraban lo que el viento puede hacer cuando supera los 190 kilómetros por hora. Árboles con sus raíces expuestas, como si hubieran sido desenterrados por una máquina. Muros que descendieron como si fueran de cartón. Autos volcados en medio de avenidas silenciosas. Y el mar siempre protagonista en los huracanes caribeños, se convirtió en una fuerza que entró sin pedir permiso, arrastrando lanchas, contenedores, muebles, animales, recuerdos. Todo mezclado en un caos que avanzaba a través de las calles como un río sin nombre. Jamaica, por su parte, aún lucha contra el trauma de haber sido golpeada por una categoría 5. Los hospitales colapsaron por la cantidad de heridos, las telecomunicaciones quedaron fracturadas durante casi 2 días y muchas zonas permanecen inaccesibles. Para la primera semana de noviembre, las autoridades locales ya no estaban hablando del huracán como un evento meteorológico, sino como una crisis humanitaria. La Organización Panamericana de la Salud reportó el 5 de noviembre necesidades urgentes de agua, electricidad, atención médica y refugios temporales. Los equipos de rescate describieron escenas que solo se comparan con huracanes históricos como Gilbert o Irma. Pero Melissa no fue una repetición, fue un nuevo estándar, una advertencia, un recordatorio de cómo el clima extremo ha adquirido un filo más agudo en los últimos años. Aunque la tormenta se alejó hacia el Atlántico Norte a principios de noviembre, disipándose entre las corrientes frías, su sombra sigue presente. En Cuba, familias completas duermen en casas sin techos, cuidando las pocas pertenencias que lograron salvar. En Jamaica, comunidades enteras todavía caminan kilómetros para conseguir agua potable, porque los sistemas de suministro quedaron destruidos. Mientras los gobiernos trabajan en la recuperación, científicos de todo el mundo revisan satélites, datos de presión, temperaturas oceánicas y patrones de circulación para entender si Melissa fue un evento aislado o un síntoma de algo más grande. La realidad es que el aumento de la temperatura del mar es uno de los motores más poderosos detrás de los huracanes intensos. Agua más caliente significa más evaporación, más energía, más combustible para tormentas violentas. Expertos señalan que Melissa creció demasiado rápido porque encontró un océano que actuó como una caldera natural, liberando calor hacia la atmósfera sin pausa. Mientras esa tendencia continúe, eventos como Melissa podrían dejar de ser excepcionales para convertirse en parte de la norma. Los habitantes de Jamaica describen la noche del impacto como un espacio donde el tiempo se quebró. No hubo minutos ni horas, solo ráfagas que parecían devorar todo lo que encontraban. En Cuba, los relatos coinciden en algo escalofriante. El silencio que llega después, ese instante en el que uno sale, mira al cielo despejado, respira y entiende que está vivo. Pero todo lo que conoce cambió para siempre. Melissa ya no existe como un huracán, ya no gira, ya no respira, no presiona, pero permanece como una marca profunda en el 2025, un recordatorio de que incluso cuando la tormenta desaparece del mapa, la historia apenas comienza para quienes estuvieron en su camino. Si esto te dejó con la piel erizada, comparte el video, deja tu like y suscríbete. Mantente seguro porque aquí te estaremos esperando con más videos como este.